Quita las manos de encima a la niña, ahora mismo. La voz del mayordomo era afilada como una navaja. No le estaba haciendo daño, solo estaba... Le estabas tocando los ojos. Te vi. La ama de llaves dio un paso atrás, con las manos en alto. Señor, por favor, hay algo que no está bien. Si me escuchara... ¿Escuchar qué? A una mujer de la limpieza jugando a ser doctora. Los guardias de seguridad la agarraron con rudeza por los brazos. «Llamen a la policía», ordenó el mayordomo. «Díganles que tenemos una intrusa que ha agredido a la hija del señor Whitmore. No he agredido a nadie. Intentaba ayudarla». «¿Ayudarla?», se rió con frialdad. «No eres nadie. Fregas suelos. Ni siquiera deberías estar en la misma habitación que esa niña». El resto del personal observaba en silencio. Nadie la defendió. Nadie dijo nada. Lo que ninguno de ellos sabía era que esa don nadie acababa de descubrir un secreto que valía millones y que alguien poderoso estaría dispuesto a matar para mantenerlo oculto. Antes de sumergirnos en esta historia, déjenme preguntarles, ¿desde dónde nos escuchan hoy? Y por favor no olviden suscribirse porque mañana tengo algo especial esperando solo para ustedes. ¿Qué le has hecho? La voz retumbó en el gran salón como una tormenta que rompe el silencio. Marcus Whitmore estaba de pie en la puerta, con el rostro desencajado por la furia y el pecho agitado. Sus ojos se fijaron en la mujer arrodillada junto a su hija. «Respóndeme, ¿qué le has hecho a mi hija?» Vivian Clark, el ama de llaves, levantó las manos temblorosas. En la palma de su mano descansaban dos objetos delgados y translúcidos, pequeños, curvos, casi invisibles bajo el resplandor de la lámpara de araña. «No le hice daño, señor». Había algo en sus ojos, algo que no debería haber estado allí. Marcus se abalanzó hacia adelante. Detrás de él, Gerald, el mayordomo, señaló acusadoramente a Vivian. «Se lo advertí, señor. Estaba tocando a la niña». Emma Whitmore estaba sentada contra la pared, con su pequeño cuerpo temblando. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Tenía 8 años y durante todos y cada uno de esos años había vivido en completa oscuridad. O eso creían todos. «¿Tocaste los ojos de mi hija?» Marcus agarró a Vivian por el brazo. «¿Tienes idea de lo que has hecho? Estás ciega. Ha sido ciega desde que nació. Señor, por favor, escuche. Seguridad. Que alguien llame a la policía. Ahora mismo». Los guardias entraron corriendo. Unas manos agarraron a Vivian con brusquedad. Ella no se resistió. Sus ojos permanecieron fijos en la niña apoyada contra la pared. Y entonces una vocecita atravesó el caos. «¿Papá?» Todos se quedaron paralizados. Emma estaba mirando hacia arriba, no al techo, no a la nada. Estaba mirando directamente a su padre. «Papá, puedo verte». Marcus soltó el brazo de Vivian. Su cuerpo se tensó. «¿Qué has dicho?» Los labios de Emma temblaban. Nuevas lágrimas brotaron de sus ojos. Ojos que ahora estaban enfocados, vivos, siguiendo el movimiento por primera vez. «Tu cabello es oscuro», susurró. «¿Y tus ojos?» «Parecen tristes». La habitación quedó en absoluto silencio. Marcus Whitmore, un hombre que había construido un imperio, que había controlado salas de juntas y se había ganado el respeto de las personas más poderosas del país, ese hombre cayó de rodillas. Su hija lo estaba viendo. Por primera vez en 8 años, su hija lo estaba viendo de verdad. «Eso es imposible», susurró. Los doctores dijeron, todos dijeron. Vivian permaneció en silencio entre los guardias, con el corazón latiéndole con fuerza. Sabía lo que significaban esas lentes. Sabía lo que le habían hecho a esa niña. Pero ahora no era el momento de dar explicaciones. Ahora era el momento de que la verdad comenzara a desvelarse lentamente, de forma terrible. Marcus se volvió para mirarla. Sus ojos ya no estaban llenos de rabia. Estaban llenos de algo mucho más peligroso. Preguntas. La mansión Whitmore siempre había sido un lugar de silencio. No del tipo tranquilo, del tipo pesado,
del tipo que se instala en las paredes y los pisos y nunca se va. Todos los pasillos brillaban con mármol pulido. Cada cuadro costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en toda su vida. Las lámparas de cristal colgaban de techos tan altos que parecían tocar el cielo. Pero nada de eso aportaba calidez. Marcus Whitmore había construido su fortuna desde la nada. Tecnología, hospitales, fundaciones que llevaban su nombre en edificios de todo el país. A sus 52 años, era uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Y uno de los más solitarios. Su esposa, Catherine, había muerto durante el parto. Los médicos salvaron a Emma, pero no pudieron salvar a su madre. Marcus enterró a su esposa y se prometió una cosa: le daría todo a su hija, todo excepto lo que más necesitaba: la vista. El diagnóstico llegó cuando Emma tenía solo 3 meses. Los médicos de Visionary Medical Group, la clínica oftalmológica pediátrica más prestigiosa del país, le dieron la noticia con una compasión ensayada. Su hija padece una rara enfermedad congénita, señor Whitmore, ceguera total, irreversible. Marcus se negó a aceptarlo. Trajo a especialistas de Europa, Asia y Sudamérica. Financió programas de investigación. Donó millones a la clínica con la esperanza de que, de alguna manera, en algún lugar, alguien encontrara una cura. Nunca lo lograron. El doctor Harrison Webb, director de la clínica, se convirtió en el asesor de mayor confianza de Marcus sobre la enfermedad de Emma. Cada 3 meses Emma se sometía a exámenes. Cada 3 meses la respuesta era la misma: lo siento, Marcus, no hay nada más que podamos hacer. 8 años de esas palabras. 8 años viendo a su hija navegar por un mundo que no podía ver. Marcus dejó de preguntar, dejó de tener esperanzas, simplemente lo aceptó. El personal de la mansión aprendió a moverse en silencio. Aprendieron a no cambiar los muebles de sitio. Aprendieron que el señor Whitmore prefería que hubiera distancia entre los empleados y su hija. Necesita estructura, solía decir, no de apego, pero lo que Marcus llamaba estructura, otros podrían haberlo llamado aislamiento. Emma tenía tutores, terapeutas y cuidadores, todos ellos profesionales, todos temporales, todos reemplazables. Nunca había tenido una amiga. Hasta hace 3 semanas, cuando una nueva ama de llaves llegó a la entrada de servicio con un bolso de cuero gastado y unos ojos que reflejaban más dolor del que alguien de su edad debería tener. Se llamaba Vivian Clark y estaba a punto de destruir todo lo que Marcus creía. De vuelta en el gran salón, Marcus seguía arrodillado en el suelo, mirando a su hija. Emma miraba ahora a su alrededor, con los ojos muy abiertos, abrumada. No dejaba de parpadear y se levantaba las manos para protegerse la cara de la luz. «Es demasiado brillante», gimió. «Todo es tan brillante». Marcus se volvió lentamente hacia Vivian, que seguía retenida por los guardias. «Tienes exactamente 1 minuto», dijo con voz baja y peligrosa, «para explicar lo que le acaba de pasar a mi hija». Vivian lo miró fijamente sin pestañear. «Alguien le ha estado mintiendo, señor Whitmore, durante mucho tiempo». Vivian Clark sabía lo que significaba perderlo todo. Nació en un pequeño apartamento de Baltimore, hija de una enfermera comunitaria llamada Lorraine. Su madre trabajaba turnos dobles en una clínica gratuita, ayudando a familias que no podían pagar un médico. Nunca ganó mucho dinero, pero marcó la diferencia. A veces, solía decir Lorraine, todo lo que una persona necesita es alguien que se preocupe lo suficiente como para mirar de verdad. Vivian tenía 11 años cuando a su madre le diagnosticaron cáncer. La enfermedad avanzó rápidamente. En 4 meses, Lorraine había fallecido. Dejó atrás a 2 hijas, Vivian, la mayor, y Destiny, de solo 4 años. Su padre había desaparecido años atrás. Ningún familiar se hizo presente. Las niñas fueron enviadas a vivir con su tía abuela, una anciana que sobrevivía con los cheques de la Seguridad Social en una casa destartalada a las afueras de la ciudad. Destiny había nacido con una afección en los ojos. Los médicos dijeron que era tratable si se detectaba a tiempo y se trataba adecuadamente. Pero el tratamiento costaba dinero.
dinero que no tenían. Su tía abuela solicitó programas de asistencia. Se lo denegaron. Suplicó ayuda al hospital local. Pusieron a Destiny en una lista de espera que nunca avanzaba. Vivian veía cómo el mundo de su hermana pequeña se oscurecía mes tras mes. Destiny dejó de reconocer los colores, luego las formas, después los rostros. A los 6 años, Destiny ya no veía nada. Murió ese mismo año. Una infección se propagó porque el hospital se negó a tratar a una paciente que no podía pagar. Vivian tenía 12 años. Sostuvo la mano de su hermana en esa fría habitación del hospital hasta el final. «No puedo verte, Vivi», le susurró Destiny. «Pero sé que estás ahí». Esas fueron sus últimas palabras. Vivian hizo una promesa esa noche. Una promesa que pronunció en voz alta en la habitación vacía después de que se llevaran el cuerpo de su hermana. «Si alguna vez encuentro a otro niño como tú, nunca miraré hacia otro lado. Nunca me quedaré callada. No importa lo que me cueste». Solo conservó 2 cosas de su madre: una bolsa de cuero gastada y un pequeño oftalmoscopio portátil. Lorraine lo había utilizado durante las visitas a domicilio para examinar los ojos de los pacientes que no podían acudir a la clínica. «Los ojos lo dicen todo», solía decir su madre, «si sabes cómo mirar». 15 años después, Vivian llegó a la mansión Whitmore. Tenía 26 años, estaba agotada tras años limpiando casas y habitaciones de hotel y llevaba el bolso de su madre al hombro. Necesitaba el trabajo. La paga era buena e incluía alojamiento y comida. No tenía ni idea de que dentro la esperaba una niña pequeña, una niña que cambiaría su vida para siempre. «No puedo verte, Vivi», susurró Destiny. «Pero sé que estás ahí». Esas fueron sus últimas palabras. Vivian hizo una promesa esa noche, una promesa que pronunció en voz alta en la habitación vacía después de que se llevaran el cuerpo de su hermana. «Si alguna vez encuentro a otra niña como tú, nunca miraré hacia otro lado, nunca me quedaré callada. No importa lo que me cueste». Solo se quedó con 2 cosas de su madre: una bolsa de cuero gastada y un pequeño oftalmoscopio portátil. Lorraine lo había utilizado durante las visitas a domicilio para examinar los ojos de los pacientes que no podían acudir a la clínica. «Los ojos lo dicen todo», solía decir su madre, «si sabes cómo mirar». 15 años después, Vivian llegó a la mansión Whitmore. Tenía 26 años, estaba agotada por años de limpiar casas y habitaciones de hotel, y llevaba la bolsa de su madre al hombro. Necesitaba el trabajo. La paga era buena e incluía alojamiento y comida. No tenía ni idea de que dentro la esperaba una niña pequeña, una niña que cambiaría su vida para siempre. ¿Cuántos caracteres quieres para el capítulo 4? Capítulo 4. La primera mirada que no podía ver. Vivian vio a Emma por primera vez en su tercer día en la mansión. La niña estaba sentada sola en la escalera de mármol, con una muñeca de trapo contra el pecho. Sus ojos marrones miraban fijamente a la nada. Sus pequeños dedos se movían lentamente sobre la cara de tela de la muñeca, trazando rasgos que nunca había visto. Algo en esa imagen dejó a Vivian paralizada. No era la ceguera, era la soledad. Esta niña estaba sentada en una casa que valía millones, rodeada de personal, con un padre que podía comprar cualquier cosa en el mundo, y parecía la persona más abandonada que Vivian había visto jamás. Durante los días siguientes, Vivian comenzó a dejar pequeñas cosas en el camino de Emma. Una flor de papel con un aroma dulce, un chocolate envuelto en papel de aluminio arrugado, una pequeña campana de viento hecha de conchas marinas. Al principio, Emma no reaccionó. Encontraba los objetos, los tocaba brevemente y los dejaba a un lado. Pero entonces algo cambió. Una mañana, Vivian encontró la campana de viento colgada en la puerta del dormitorio de Emma. Al día siguiente, Emma se quedó en el pasillo mientras Vivian limpiaba las ventanas. Inclinó la cabeza, escuchando el suave sonido del paño contra el vidrio. Vivian comenzó a tararear mientras trabajaba, viejas canciones que solía cantar su madre. Y por primera vez, Emma sonrió. Fue una sonrisa pequeña, apenas una curva en sus labios, pero los demás miembros del personal lo notaron.
Ella nunca sonríe, susurró una de las sirvientas. No así. La conexión creció silenciosamente. Vivian le enseñó a Emma a reconocer las texturas, la diferencia entre la seda y el algodón, entre el metal frío y la madera cálida. Emma le enseñó a Vivian a percibir sonidos que siempre había ignorado. Cómo cambiaban los pasos en los diferentes pisos, cómo se propagaban las voces por los pasillos. Nunca hablaban de nada importante. No era necesario. Algo se estaba gestando entre ellas, una confianza que ninguna de las dos comprendía del todo. Pero Vivian empezó a notar algo más. Algo que no tenía sentido. Cuando la luz del sol entraba por las ventanas, Emma volvía la cara hacia ella. Luego entrecerraba los ojos y miraba hacia otro lado. Cuando las sombras se movían por la habitación, Emma se estremecía. Una niña completamente ciega no debería reaccionar a la luz en absoluto. Y sin embargo, Emma lo hacía. Siempre. Al principio Vivian intentó ignorarlo. Se dijo a sí misma que eran imaginaciones suyas. No era doctora. No tenía más formación que la que le había impartido su madre años atrás. Pero las señales seguían apareciendo. Emma se quejaba de dolores de cabeza cada vez que se sentaba cerca de las grandes ventanas por la mañana. Se tapaba los ojos cuando el personal encendía las brillantes lámparas de araña por la noche. Se frotaba la cara cuando pasaba de un pasillo oscuro a una habitación iluminada por el sol. «Me duele la cabeza», dijo Emma una tarde, con sus pequeñas manos presionando sus sienes. «¿Dónde te duele, cariño?», le preguntó Vivian con delicadeza. Detrás de los ojos, como si algo los empujara. A Vivian se le encogió el pecho. Recordó las lecciones de su madre. Lorraine le había explicado cómo funcionaban los ojos, cómo la luz entraba por la pupila y llegaba a la retina. Le había enseñado a Vivian a detectar problemas, enrojecimiento, hinchazón, reacciones inusuales. Las personas que están realmente ciegas no responden a la luz, había dicho Lorraine. Sus ojos no reaccionan porque la señal nunca llega al cerebro. Pero los ojos de Emma reaccionaban. Vivian lo había visto con sus propios ojos. Cuando una luz brillante incidía en el rostro de Emma, sus pupilas cambiaban. Era sutil, casi invisible, pero estaba ahí. Una noche Vivian encontró a Emma llorando en su habitación. La niña estaba acurrucada en un rincón, con las manos cubriéndose la cara. «¿Qué pasa?», se apresuró a preguntarle Vivian. «Me quema», sollozó Emma. «Me queman los ojos». «¿Puedo mirar?». Emma dudó y luego asintió con la cabeza. Vivian apartó suavemente las manos de Emma, inclinó el rostro de la niña hacia la lámpara de la mesita de noche, y vio algo que le heló la sangre. Había un borde difuso alrededor de la córnea de Emma, una delgada línea que no debía estar allí. Era casi invisible con la luz tenue, pero bajo el resplandor directo de la lámpara, Vivian pudo verlo. Algo cubría los ojos de Emma, algo artificial. Vivian se recostó en su asiento, con el corazón latiéndole con fuerza. 8 años. A esta niña le habían diagnosticado ceguera hacía 8 años. Todos los médicos lo habían confirmado. Todos los especialistas estaban de acuerdo. Pero, ¿y si todos se habían equivocado? O peor aún, ¿y si todos habían estado mintiendo? A la mañana siguiente, Vivian fue detenida en el pasillo de los sirvientes. Gerald, el mayordomo, se interpuso en su camino. Su rostro era frío, su postura rígida. Llevaba más de 20 años trabajando para la familia Whitmore y dirigía al personal doméstico con mano de hierro. «Señorita Clark, una palabra». Vivian se detuvo. «Por supuesto». Gerald se acercó y bajó la voz. «Ha estado pasando demasiado tiempo con la niña. Sé lo que estaba haciendo». Entrecerró los ojos. «El señor Whitmore tiene normas estrictas sobre la interacción del personal con su hija. Usted es ama de llaves, no niñera, no compañera, no amiga». Vivian mantuvo una expresión tranquila. «Parecía sola. Pensé, aquí no se requieren sus pensamientos. Se requiere su trabajo». Gerald se enderezó la chaqueta. «Emma tiene profesionales que atienden sus necesidades, especialistas, terapeutas, personas con las cualificaciones adecuadas. Lo entiendo. ¿De verdad?».
Se inclinó ligeramente hacia ella. «Porque he visto cómo la miras, como si estuvieras buscando algo. Déjame ser muy claro, señorita Clark. Si vuelves a sobrepasar los límites, serás despedida inmediatamente. Sin referencias, sin segundas oportunidades». Vivian asintió lentamente. «Lo entiendo, señor Gerald». Él la observó durante un largo momento y luego se hizo a un lado. «Asegúrese de hacerlo». Vivian pasó junto a él sin decir nada más. Continuó por el pasillo, con pasos firmes y el rostro impasible, pero por dentro su mente iba a toda velocidad. Esa noche se acostó en su pequeña habitación en las dependencias del servicio y se quedó mirando al techo. La advertencia de Gerald resonaba en su cabeza. Pensó en conservar su trabajo, en permanecer callada, en ocuparse de sus propios asuntos como todos los demás en esa casa. Luego pensó en Destiny, pensó en los médicos que habían examinado a su hermana y solo habían visto a una niña pobre que no valía la pena salvar. Pensó en los administradores del hospital que habían llenado papeleo mientras una niña de 6 años se quedaba ciega. Pensó en todas las personas que tenían el poder de ayudar y decidieron mirar hacia otro lado. Vivian cerró los ojos. Había hecho una promesa a una niña pequeña que murió sola en una fría habitación de hospital. Algunas promesas eran más importantes que cualquier trabajo, algunas promesas valían cualquier precio. Mañana descubriría la verdad. Los días siguientes fueron tensos. Vivian mantuvo la distancia durante las horas de trabajo, con cuidado de no llamar la atención de Gerald, pero observaba a Emma siempre que podía, y lo que veía no hacía más que aumentar su preocupación. Las quejas de Emma empeoraban. Se frotaba los ojos constantemente, hacía muecas de dolor al pasar junto a las ventanas, pedía a las sirvientas que mantuvieran las cortinas cerradas, incluso en días nublados. «La luz me hace daño», repetía. Antes no me dolía tanto. Nadie parecía cuestionarlo. El personal simplemente asentía y hacía lo que se les pedía. Al fin y al cabo, no se les pagaba para hacer preguntas. Pero Vivian no podía dejar de preguntarse. Una tarde encontró a Emma sola en su dormitorio, acurrucada en un rincón. Las cortinas estaban corridas y la habitación estaba casi a oscuras. La niña sollozaba en silencio, con las manos apretadas contra la cara. Vivian se arrodilló a su lado. «Emma, ¿qué ha pasado?» «Vuelve a arder», gimió Emma. «Peor que antes. Siento como si tuviera algo atascado». A Vivian se le encogió el corazón. «¿Puedo ver?» Emma dudó. Luego, lentamente, bajó las manos. Vivian la guió hacia la ventana y corrió ligeramente la cortina. Un fino rayo de luz natural entró en la habitación. «Mira hacia la luz solo un momento», dijo Vivian en voz baja. «Seré rápida». Emma volvió la cara hacia la ventana y entrecerró los ojos con fuerza. Y allí estaba. Bajo la luz directa del sol, Vivian ahora podía verlo claramente. Una fina capa translúcida que cubría cada uno de los ojos de Emma. Se adhería a la superficie como una segunda piel, casi invisible con la luz tenue, pero inconfundible con la luz natural brillante. No era parte del ojo de Emma. Era algo completamente diferente. Vivian dejó que la cortina se cerrara. Le temblaban las manos. «¿Vivian?» La voz de Emma era débil. «¿Qué pasa?» Vivian se obligó a respirar. «Nada, cariño. Solo necesitaba comprobar algo. Pero todo iba mal. Alguien había puesto algo en los ojos de esta niña. Algo diseñado para bloquear su visión. Algo que había estado allí durante años. Y todos, los médicos, los especialistas, el padre que la quería, o bien no se habían dado cuenta, o bien lo sabían desde el principio. Esa noche, Vivian cerró con llave la puerta de su dormitorio, se sentó en el borde de su pequeña cama y abrió el bolso de cuero de su madre. Sus dedos se movieron entre viejas fotografías y cartas dobladas hasta que encontraron lo que buscaba. El oftalmoscopio. Era pequeño, estaba desgastado por los años de uso, pero aún funcionaba. Lorraine lo había llevado consigo a todas partes durante sus años como enfermera comunitaria. Le había enseñado a Vivian a usarlo
cuando ésta era solo una adolescente. Los ojos lo dicen todo, le había dicho su madre. Si sabes cómo mirar. Vivian sostuvo el instrumento en sus manos. No lo había usado en años, pero recordaba las lecciones. Recordaba cómo eran los ojos sanos y cómo no lo eran. Al día siguiente, esperó su oportunidad. Llegó a última hora de la tarde. Emma estaba sola en la sala de estar, descansando en un sofá mientras el resto del personal preparaba la cena. Gerald estaba ocupado con las entregas en la entrada de servicio. Vivian entró silenciosamente en la habitación. «¿Emma?» «Soy yo». La niña levantó la cabeza. «¿Vivian?» «Necesito volver a mirarte los ojos. ¿Puedes confiar en mí?» Emma asintió sin dudarlo. «Confío en ti». Vivian se arrodilló a su lado. Con manos firmes, levantó el oftalmoscopio y examinó cuidadosamente los ojos de Emma, uno por uno. Lo que vio confirmó sus peores temores. Detrás de la cubierta translúcida, los ojos de Emma eran normales. Las estructuras estaban intactas, no había ninguna enfermedad, ningún daño, ningún defecto congénito. Emma no era ciega, la habían dejado ciega. Alguien le había colocado lentes artificiales sobre las córneas, unas barreras finas y flexibles diseñadas para impedir que la luz llegara a sus retinas. Eran sofisticadas, casi indetectables, el tipo de tecnología que requería conocimientos médicos para crearla y aplicarla. Vivian bajó el oftalmoscopio. Todo su cuerpo temblaba. 8 años. Esta niña había vivido en la oscuridad durante 8 años porque alguien quería que estuviera allí. Pensó en contárselo a Marcus, pero la creería. ¿Una ama de llaves acusando a sus médicos de confianza de algo tan monstruoso? Necesitaba pruebas, pruebas irrefutables, y solo había una forma de conseguirlas. El domingo llegó en silencio. La mansión estaba casi vacía. La mayoría del personal tenía el día libre. Marcus estaba encerrado en su estudio, sumergido en llamadas de trabajo. Gerald había ido a visitar a su familia a la ciudad. Vivian encontró a Emma en su dormitorio, sentada en el suelo junto a su cama. La niña se presionaba las palmas de las manos contra los ojos, balanceándose ligeramente hacia adelante y hacia atrás. «Está empeorando», susurró Emma. «El ardor no cesa». Vivian cerró la puerta suavemente detrás de ella. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Era el momento. No habría vuelta atrás. Se arrodilló junto a Emma y le tomó las manitas con delicadeza. «Emma, tengo que decirte algo importante». «¿Qué es?» «Creo que hay algo en tus ojos. Algo que no debería estar ahí. Algo que te impide ver». Emma se quedó muy quieta. «¿Qué quieres decir?» «Creo que alguien te puso algo sobre los ojos hace mucho tiempo, como una cubierta, y creo que si te lo quito, quizá puedas ver». La habitación quedó en completo silencio. «¿Ver?», preguntó Emma con voz quebrada. «¿Quieres decir, ver de verdad?» «No lo sé con certeza, pero quiero intentarlo». Vivian le apretó las manos. «¿Confías en mí?» Emma no dudó. «Confío en ti». Vivian respiró hondo. Se había lavado las manos 3 veces. Sus dedos estaban limpios y firmes a pesar de su acelerado pulso. «Necesito que te quedes muy quieta», dijo. «Puede que te resulte extraño, pero seré delicada». Emma asintió y levantó la cara. Vivian se inclinó hacia ella. A la suave luz que entraba por la ventana, podía ver el borde de la lente en el ojo derecho de Emma, esa línea delgada, casi invisible, donde la cubierta artificial se unía con la superficie natural. Con mucho cuidado tocó el borde con la uña. La lente se movió ligeramente. Emma se estremeció, pero no se apartó. Lentamente, con cuidado, Vivian sacó la lente. Se deslizó como una lente de contacto, delgada, flexible, translúcida. Repitió el proceso en el ojo izquierdo. Luego se recostó. Emma parpadeó. 1 vez, 2 veces. Sus ojos lloraban profusamente, adaptándose a sensaciones que no habían experimentado en 8 años, y entonces su rostro cambió. Sus ojos se agrandaron. Su boca se abrió.
Miró alrededor de la habitación, las paredes, los muebles, la ventana, la luz. «Vivian», susurró. «Vivian, puedo... todo es...». No pudo terminar. Las lágrimas le corrían por las mejillas mientras contemplaba el mundo que nunca había visto. Luego miró el rostro de Vivian. «Eres hermosa», susurró Emma. Vivian también lloraba. «Tú también, cariño». La puerta se abrió de golpe. Marcus estaba en la puerta como un hombre poseído. Tenía el rostro enrojecido por la ira. Le temblaban las manos. Detrás de él, uno de los guardias de seguridad hablaba rápidamente por teléfono. «Aléjate de mi hija, ahora mismo». Vivian se levantó lentamente, con las manos en alto. Las dos lentes descansaban en su palma abierta. «Señor Whitmore, por favor, escuche». «He dicho que te alejes», irrumpió en la habitación. «Gerald me llamó. Me dijo que estabas aquí sola con ella. ¿Qué has hecho?» «Le he quitado algo de los ojos, algo que le impedía ver». Marcus se rió con amargura. «¿Le has quitado algo? Eres una mujer de la limpieza. No tienes formación médica, no tienes derecho a tocarla. Señor, si pudiera ver...». «¡Seguridad!», gritó Marcus. «Sáquenla de aquí. Llamen a la policía. Quiero que la arresten por agresión». Dos guardias entraron en la habitación. Agarraron a Vivian por los brazos con rudeza. Ella no se resistió. Pero entonces una vocecita se abrió paso entre el caos. «Papá, para». Marcus se quedó paralizado. Emma estaba de pie, con las piernas temblorosas y los ojos enrojecidos por las lágrimas y la exposición a la luz. Pero lo miraba directamente a él, no hacia él, sino a él. «Papá», repitió con voz temblorosa, «puedo verte». Marcus no podía moverse. «Tu cabello es oscuro», continuó Emma dando un paso adelante con paso vacilante. «Tus ojos son marrones, llevas una camisa azul, tienes canas en las sienes». Extendió la mano y le tocó la cara con la punta de los dedos. «Pareces cansado, papá». «Muy cansado». Las piernas de Marcus cedieron. Se hundió de rodillas con todo el cuerpo temblando. «Eso es imposible», susurró. «Los médicos dijeron, todos dijeron...». «Mintieron». La voz de Vivian era firme, a pesar de que los guardias seguían sujetándole los brazos. «Alguien le puso esas lentes en los ojos hace años. Alguien quería que estuviera ciega». Abrió la palma de la mano y le mostró los dos discos finos y translúcidos. «Esto es lo que le cubría los ojos, señor Whitmore. Esto es lo que le robó 8 años a su hija». Marcus se quedó mirando las lentes. Luego miró a Emma, después a Vivian. Su expresión pasó lentamente de la confusión al horror, y finalmente a una ira mucho más fría y peligrosa que antes. «Pónganme al doctor Webb al teléfono», dijo en voz baja. «Ahora mismo». La sala de espera del hospital era fría y estéril. Marcus caminaba de un lado a otro mientras un equipo independiente de oftalmólogos examinaba a Emma. Él mismo la había llevado allí, negándose a dejar que nadie del Visionary Medical Group se acercara a su hija. Pasaron 3 horas. Finalmente, el médico jefe salió. Tenía el rostro pálido. «Señor Whitmore, necesito hablar con usted en privado». Entraron en una pequeña oficina. El médico cerró la puerta. Su hija nunca estuvo ciega. Marcus se agarró al respaldo de una silla para mantener el equilibrio. «¿Qué?». «Sus ojos son estructuralmente normales. Encontramos una irritación significativa compatible con el uso prolongado de lentes esclerales, unas lentes de contacto grandes que cubren toda la parte visible del ojo. Las que se le extrajeron estaban diseñadas para ser completamente opacas. Impedían que la luz llegara a sus retinas». Marcus sintió que la habitación daba vueltas. «¿Alguien se las puso en los ojos?». «Sí. Y dado su tamaño y diseño, habrían requerido un profesional médico para insertarlas y mantenerlas». «No fue accidental, señor Whitmore. Fue deliberado». Marcus trastabilló hacia atrás hasta chocar contra la pared. 8 años. Ha estado así durante 8 años. Lo siento profundamente.
Le recomiendo que se ponga en contacto con sus abogados inmediatamente. Marcus no fue a casa esa noche. En su lugar llamó a sus abogados. En 48 horas, los investigadores habían obtenido los registros internos de Visionary Medical Group. Lo que encontraron superaba todo lo que Marcus había imaginado. Los archivos ocultos documentaban algo llamado Protocolo Whitmore, un plan sistemático para mantener la ceguera artificial de Emma de forma indefinida. Resultados de pruebas falsos, diagnósticos inventados, historiales médicos falsificados, y al pie de cada documento había la misma firma: Dr. Harrison Webb. El hombre en quien Marcus había confiado la vida de su hija se había estado beneficiando de su oscuridad durante 8 años. Honorarios por consultas, programas de tratamiento experimental, donaciones caritativas masivas a la clínica, todo basado en una mentira. Marcus se sentó solo en su estudio, sosteniendo los documentos con manos temblorosas, y, por primera vez desde que murió su esposa, lloró. Vivian llevaba casi 24 horas sentada en la comisaría. El banco de metal estaba frío. Las luces fluorescentes zumbaban sobre su cabeza. Los agentes pasaban a su lado sin mirarla, como si ya fuera culpable del delito que imaginaban. Aún no la habían acusado formalmente, pero ella sabía cómo funcionaban estas cosas. La palabra de un multimillonario contra la de una empleada doméstica. No había duda de qué lado se pondría el sistema. Cerró los ojos y pensó en Destiny, en su madre, en todas las personas que habían sido aplastadas por un poder contra el que no podían luchar. Al menos Emma ahora podía ver. Pasara lo que pasara a continuación, esa verdad permanecería. La puerta al final del pasillo se abrió. Vivian levantó la vista. Marcus Whitmore caminó hacia ella, solo, sin abogados, sin seguridad. Solo un hombre con un traje arrugado, los ojos enrojecidos y los hombros que parecían soportar el peso del mundo. Se detuvo frente a ella. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. «Lo sabías», dijo Marcus finalmente. Su voz era ronca. «Viste lo que nadie más vio». Vivian lo miró a los ojos. «No lo sabía con certeza, solo miré. Miré de verdad, porque nadie más parecía estar mirando». Marcus cerró los ojos. Una lágrima le resbaló por la mejilla. «Gasté millones en esa clínica. Les confié todo, y mientras yo firmaba cheques y asistía a galas en su honor, ellos estaban...». No pudo terminar. Vivian se levantó lentamente. «Intentabas salvarla. Hiciste todo lo que creías correcto. Las personas que le hicieron daño utilizaron tu amor en tu contra. No es culpa tuya». Marcus abrió los ojos. La miró a la cara como si la viera por primera vez. «Tú también perdiste a alguien, ¿verdad? A alguien como Emma». A Vivian se le hizo un nudo en la garganta. «Mi hermana, Destiny, tenía 6 años. Los doctores podrían haberle salvado la vista, pero no podíamos pagarlo, así que la dejaron quedarse ciega. Murió de una infección unos meses después». El silencio que siguió estaba cargado de dolor compartido. «Se han retirado todos los cargos», dijo Marcus en voz baja. «He venido a decírtelo yo mismo y a pedirte perdón. Por todo». Vivian asintió lentamente. Marcus respiró hondo. «También he venido a pedirte algo. ¿Volverás a la mansión? No como ama de llaves. Emma te necesita. Confía en ti más que en nadie en el mundo». Hizo una pausa. «Y yo también». Vivian miró a ese hombre destrozado, a ese padre que acababa de descubrir que todo su mundo se había construido sobre mentiras. «Volveré», dijo, «por Emma». 3 semanas después, la sala de conferencias del Hospital Central estaba abarrotada. Los periodistas ocupaban todos los asientos. Las cámaras se alineaban contra las paredes. Los micrófonos se agolpaban en el estrado como bocas hambrientas, esperando ser alimentadas. Marcus Whitmore se acercó para hablar. Se veía diferente a como se había visto en apariciones públicas anteriores. La confianza pulida había desaparecido. En su lugar, había algo crudo y real. «Gracias a todos por venir», comenzó. «Estoy aquí para compartir algo que será difícil de escuchar. Ha sido difícil de vivir».
Agarró los bordes del podio. Durante 8 años creí que mi hija era ciega. Consulté a los mejores especialistas, financié programas de investigación, doné millones a la clínica que prometió ayudarla. Su voz se endureció. Me mintieron. Le mintieron a mi hija, y hoy estoy aquí para revelar esa mentira. Levantó una carpeta llena de documentos. Mi hija nunca fue ciega. La dejaron ciega deliberadamente, los mismos médicos en los que confiaba para curarla. Le insertaron lentes opacas en los ojos cuando era un bebé. Mantuvieron esas lentes durante 8 años. Fabricaron diagnósticos, falsificaron registros y se beneficiaron de mi desesperación. Los murmullos en la sala se hicieron más fuertes. El doctor Harrison Webb y sus socios del Visionary Medical Group han sido arrestados. Se enfrentarán a cargos penales por lo que le hicieron a mi hija y posiblemente a otros niños. Marcus hizo una pausa. Cuando volvió a hablar, su voz era más suave. Pero no estoy aquí solo para hablar de lo que nos quitaron. Estoy aquí para hablar de lo que nos devolvieron. Miró hacia el fondo de la sala, donde Vivian estaba de pie, en silencio junto a la pared. Una empleada doméstica de mi casa vio lo que ningún especialista había visto jamás. No tenía título de medicina, ni equipos sofisticados, solo el viejo oftalmoscopio de su madre y un corazón que se negaba a apartar la mirada de una niña que sufría. Le hizo un gesto para que se acercara. Vivian Clark le devolvió la vista a mi hija. Y ahora me va a ayudar a devolver la vista a otros niños. Voy a crear la Fundación Aurora, que ofrecerá atención oftalmológica gratuita a niños cuyas familias no puedan permitírselo, y Vivian dirigirá nuestro programa de divulgación. Los aplausos comenzaron lentamente, pero luego se intensificaron hasta llenar la sala. Vivian se situó junto a Marcus, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Por primera vez en 15 años, la muerte de Destiny parecía tener algún sentido. Los meses siguientes transformaron la mansión Whitmore. Donde antes reinaba el silencio, ahora resonaban las risas por los pasillos. Donde antes había frío en cada rincón, ahora comenzaba a crecer la calidez. Emma era una niña diferente. Su visión aún se estaba ajustando. Los médicos dijeron que la recuperación total llevaría tiempo, pero cada día traía nuevos descubrimientos, colores que nunca había visto, rostros que solo había imaginado. Un mundo que había existido justo fuera de su alcance durante 8 años. Pasaba horas en el jardín, tocando las flores y luego mirándolas, conectando lo que sus dedos sabían con lo que sus ojos estaban aprendiendo. «Esta es amarilla», decía, sosteniendo un narciso. «Es suave al tacto, pero el color es brillante, como la luz del sol». Vivian siempre estaba cerca. Ya no era la ama de llaves. Marcus le había dado una suite de habitaciones cerca de la de Emma y un puesto sin título oficial. Ahora era parte de la familia. Todas las noches los tres cenaban juntos en el jardín. Marcus revisaba los planes de la Fundación Aurora. Vivian ayudaba a Emma con sus ejercicios de terapia visual. Emma describía todas las cosas nuevas que había visto ese día. «El cielo cambia de color», anunció Emma una noche, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «Lo vi pasar de azul a naranja y luego a rosa. No sabía que hacía eso». Marcus sonrió, una sonrisa sincera, algo poco habitual en su rostro. «Lo hace todas las noches. ¿Cómo te acostumbraste a eso?» «Creo que nunca lo había visto realmente», admitió Marcus. «No hasta que tú me lo mostraste». Más tarde esa noche, después de que Emma se hubiera acostado, Marcus encontró a Vivian sentada sola en la terraza. «Lo has cambiado todo», le dijo sentándose a su lado. «No solo para Emma, también para mí». Vivian negó con la cabeza. «Solo hice lo que cualquiera debería haber hecho, pero nadie más lo hizo». La miró con seriedad. «Podrías haberte quedado callada. Podrías haber conservado tu trabajo y haber mirado para otro lado. ¿Por qué no lo hiciste?» Vivian se quedó en silencio durante un momento. «Porque alguien miró para otro lado cuando mi hermana lo necesitaba, y ella murió por eso». Se volvió hacia él. «Me prometí a mí misma que nunca sería esa persona». Marcus
asintió lentamente. Entonces tengo con tu hermana una deuda que nunca podré pagar. La Nochebuena llegó con una suave nevada. La mansión estaba decorada con luces doradas, miles de ellas envueltas alrededor de las columnas, colgadas en las puertas, entrelazadas entre las ramas del enorme árbol del salón principal. Emma estaba de pie frente a ese árbol, completamente inmóvil. Había visto fotografías de árboles de Navidad en los libros que Vivian le leía durante su recuperación, pero las fotografías no podían capturar esto. La forma en que las luces parecían respirar. La forma en que los colores cambiaban cuando movía la cabeza. La forma en que todo brillaba como si el mundo mismo estuviera celebrando. «Es real», susurró. «Es realmente real». Marcus se acercó por detrás y se arrodilló a su altura. «¿Qué ves?» Emma se volvió para mirarlo. Sus ojos, esos ojos que le habían sido robados durante 8 años, se llenaron de lágrimas. «Magia, papá. Estoy viendo magia». Marcus la abrazó y la estrechó contra él. Ya no intentó ocultar sus propias lágrimas. Había aprendido que algunas cosas eran demasiado importantes para el orgullo. «Lo siento», le susurró al oído. «Siento mucho no haberme dado cuenta de lo que te estaba pasando». Emma se apartó y le puso las manitas en las mejillas. «Ahora me ves, papá. Eso es lo que importa». Al otro lado de la habitación, Vivian observaba en silencio. Estaba de pie junto a la ventana, con la nieve cayendo suavemente a sus espaldas y el bolso de cuero de su madre apoyado en la silla a su lado. Marcus se levantó y caminó hacia ella. «He estado pensando», dijo, «en todo lo que me has enseñado estos últimos meses». «¿A qué te refieres?» «Me pasé toda la vida creyendo que el dinero podía resolver cualquier problema, que si pagaba lo suficiente, contrataba a los mejores, construía las fundaciones más grandes, podría arreglar cualquier cosa». Sacudió la cabeza. «Pero estaba ciego, Vivian, más ciego de lo que Emma jamás lo estuvo». Vivian escuchó en silencio. «Tú me enseñaste que ver no es cuestión de ojos, se trata de prestar atención. Se trata de preocuparse lo suficiente como para mirar cuando todos los demás miran hacia otro lado». Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. «Esto pertenecía a mi esposa, Catherine. Lo llevaba puesto el día que nació Emma». Abrió la caja. Dentro había un sencillo medallón de oro. «Quiero que lo tengas, no como pago, nada podría compensar lo que has hecho, pero como familia». Las manos de Vivian temblaban mientras tomaba la caja. «Marcus, no puedo». «Ya eres parte de la familia», dijo con firmeza. «Lo eres desde el momento en que elegiste a mi hija por encima de tu propia seguridad». Emma corrió hacia ella y la abrazó por la cintura. «Por favor, quédate para siempre», dijo. «Prométemelo». Vivian miró a la niña que había cambiado su vida, luego al hombre que había aprendido a ver el mundo de otra manera, después al medallón que tenía en las manos. Pensó en Destiny, en la promesa que había hecho en aquella fría habitación de hospital 15 años atrás, y se dio cuenta de que esa promesa la había traído hasta allí, hasta ese momento, hasta esa familia, hasta ese nuevo comienzo. «Lo prometo», dijo en voz baja. Afuera la nieve seguía cayendo. Adentro, las luces brillaban cálidas y luminosas. Y en esa mansión que antes había estado llena de silencio, 3 personas estaban juntas, viéndose por fin con claridad. La oscuridad había terminado. La luz nunca volvería a desvanecerse,